Estamos con Aldo Elías, presidente de la CAC. Buenos días, Aldo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos antes que nada y bueno, te quería invitar, Gracias a ustedes por llamar. te quería invitar a hacer una reflexión, saber un poco qué opinás de la actualidad del sector. Nos encontramos en un escenario casi único en torno de lo que es la crisis. ¿Qué nos podés contar de la coyuntura actual? Mirá, estamos en un momento, en un punto de inflexión, te diría, respecto de lo que es la cuarentena y las medidas que ha tomado el gobierno en orden sanitario. Yo creo en lo personal que, y lo compartimos en realidad en la Cámara Argentina de Turismo, la cuarentena no da para más, porque realmente la situación se está tornando insostenible desde lo económico para muchísima gente. Y no estoy hablando del sector turismo porque si bien es totalmente insostenible la situación, ya tenemos en claro que vamos a ser el último sector en salir de la cuarentena. Pero sí lo hablo por el resto, por la gente que es monotributista, que depende de su trabajo día a día cuando sale a la calle y que hoy está confinada y que no puede hacer ese trabajo, por lo tanto no tiene ingresos. Y también creemos que no da para más desde el punto de vista psicológico. Es decir, la sociedad hasta ahora ha cumplido muy, muy bien todo lo que ha sido el pedido de acatamiento del aislamiento social, pero todo tiene un límite. Es decir, vos tampoco podés vivir la vida con antibióticos, si no podés vivir la vida en cuarentena. Entonces creo que es un momento en el cual el gobierno, si quiere conservar el poder político que ha sabido conseguir con esta medida de tomar las previsiones sanitariamente para evitar la propagación del virus y con esto decidió un aislamiento que ya lleva 50 días, creo que tiene que entender que es momento de flexibilizar lo máximo posible el aislamiento y bueno, empezar a trabajar en la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Acá, lamentablemente, el sistema carcelario no va a funcionar para evitar la propagación del virus. Acá tiene que haber una conciencia de la sociedad entera, te diría, para comprender que hay una nueva modalidad de vida, hay un nuevo ordenamiento y eso es lo que va a hacer o lo que va a permitir que transitemos con éxito esta pandemia o que terminemos en cualquier cosa, como ha pasado con muchos países de Europa, tal el caso de Italia, de España, de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil. Entonces, como esos ejemplos que son algunos, también hay muchísimos otros que son realmente espectaculares. Países nórdicos, Alemania, mismo acá en América hay países que vienen transitando muy bien la cuarentena y manteniendo los peligros de contagio, como es el caso de Uruguay, de Paraguay. Entonces, quiere decir que hay alternativas para la cuarentena y hay que ponerlas en práctica en forma inmediata. Yo espero que este 10 de mayo no se prolongue en el tiempo la cuarentena y que realmente podamos tener un cambio significativo e importante en materia de aislamiento. ¿Se puede cuantificar, se puede contar lo que son las pérdidas o mismo la merma que ha sido en términos de la economía, de las pymes? Mirá, es muy difícil cuantificarlo. Realmente estamos con ingresos cero y la verdad es que es incalculable imaginar cuáles van a ser las pérdidas reales y cuántas empresas van a quedar en el camino. Pero va a ser un porcentaje muy alto. Pensá que llevamos nada más que 50 días de aislamiento, lo cual supone 50 días sin trabajo, más lo que ya arrastrábamos desde principios de marzo, en que se empezaban a cancelar eventos, viajes corporativos y demás. Así que yo no tengo un número para exponer del, de la caída, pero la verdad es que con trabajo, con ingreso cero, no es muy difícil imaginar
cualquier número que alguien te diga es posible. Hablaste de lo que es la cuarentena, la extensión. Hoy en día se baraja por lo menos la flexibilización. ¿Eso ayudaría? ¿Crees que puede ser una manera de salir de lo que es el aislamiento hoy en día obligatorio? Sí, sí, sin duda. Acá hay que flexibilizar al máximo y además, pasado el primer momento de este intento por evitar la propagación del virus, me parece que hay que ya asumir los riesgos y avanzar. Y llegado el caso, si eventualmente algo se disparase como fuera de control y se pudiera poner en riesgo la capacidad sanitaria y hospitalaria del país, volver a la cuarentena. Nadie impide volver a la cuarentena. Lo que creemos es que en esta instancia sostener la cuarentena indefinidamente no nos va a conducir a una respuesta positiva en el orden de la economía y en el orden de la psiquis de las personas. Es decir, acá hay que cuidar muchos aspectos. Y estos dos son sumamente importantes. Te pregunto por lo que es la salud de las empresas del sector. ¿Qué nos podés contar de las medidas anunciadas por el gobierno y aquellas que han sido implementadas o no? Mirá, hay medidas, todavía estamos a la espera de las medidas específicas para el sector. Hemos tenido una excelente reunión con el presidente de la Nación, los ministros de Turismo y Deportes, de Interior, de Desarrollo Productivo, la secretaria de Promoción Turística, en donde hemos podido explicarle al presidente dónde estamos parados como sector, qué es todo lo que tenemos por delante, la dimensión de la montaña que tenemos que atravesar para volver a trabajar. Él lo comprendió perfectamente, les propuso a los ministros Culfas y Lamens el armado de una mesa de trabajo para definir y delinear urgentemente medidas específicas para el sector, y a partir de eso salieron algunas medidas que, si bien fueron generales, para el sector fueron importantísimas, como es el tema de dejar de atender la ayuda o la asistencia que el gobierno iba a dar según la cantidad de empleados, para hacerlo en forma general. Es decir, acá hay un problema de actividad, acá no había un problema de empresas grandes y empresas chicas. La actividad estaba parada, y estaba parada por decisión gubernamental. Esto fue modificado a partir de nuestra reunión, se brindó una asistencia pareja para todos y se subió el tope de la asistencia, que en principio iba a ser un salario mínimo vital y móvil, y ahora llega hasta 2, y además se eliminó la restricción, y esto es muy importante, que le imponía una quita del 25% de la asistencia a las empresas que se acogiesen al artículo 223 bis, a las suspensiones concertadas. Con lo cual han sido decisiones muy importantes, con una erogación fuerte para el Estado, pero comprendiendo que las empresas del sector no podían sacar un crédito para pagar salarios, que el recurso humano en las empresas del sector es intensivo, que en el caso de la hotelería y la gastronomía aproximadamente el 60% de los egresos son salarios, y que ninguna empresa iba a tomar un crédito para pagar salarios, era preferible quebrar y ver qué pasaba más adelante. Desde ahí que salieron las medidas que salieron y se mejoró la situación en la forma en que se mejoró. No hemos tenido suerte todavía a nivel bancos, ni a nivel diferimiento impositivo. Creemos que las dos cuestiones se van a mejorar ostensiblemente, van a llegar los diferimientos impositivos y se va a poder trabajar con una idea de que en la primera instancia, hasta tanto no se vuelva a trabajar, no va a haber vencimientos impositivos por delante. Y que respecto al tema de los bancos, están trabajando fuertemente para mejorar esta situación, en la cual hoy 1 de cada 6 empresas que piden el crédito accede al mismo. Y también hay que trabajar, y imagino que estarán intentando resolverlo,
en las cuestiones inherentes al crédito. Es decir, no puede haber 3 meses de gracia cuando estamos diciendo que probablemente antes de septiembre, octubre, noviembre, la actividad del turismo no se recupere. No vamos a empezar a pagar intereses cuando todavía no arrancó el trabajo. Así que ese es un poco el escenario donde estamos parados hoy. Hoy en día en carpeta lo que se está trabajando, en realidad lo que ustedes quieren que se trabaje y se anuncie, tiene que ver con esto, con tema impositivo, con tema de extender lo que son los periodos de gracia. ¿Qué más están Sí, y viendo? los periodos también de pago de ese crédito. Estamos necesitando créditos para capital de trabajo, para poder poner la empresa en funcionamiento nuevamente, para poder atender la cadena de pagos que está cortada. Y fundamentalmente en esta instancia ya empezamos a trabajar en una cuestión fundamental para el sector, que es tratar de no perder las vacaciones de invierno. Hay muchos destinos que necesitan sí o sí de las vacaciones de invierno. Hay muchos destinos que se van a ver totalmente afectados si no hay vacaciones de invierno. Y no estoy hablando de las empresas de turismo. Hay destinos que realmente toda su actividad se basa en ese momento del año. Entonces, creo que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo enorme, con pautas claras y precisas sobre lo que tiene que ser la distancia social, pero hay que hacer lo imposible para que no pasen las vacaciones de invierno de costado, que se levanten los vuelos, que se vean las alternativas que sean necesarias, pero creo que hay que salir a combatir otro flagelo tan grande como el del coronavirus, que significa que es la economía. Estamos con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, te consulto por lo que es la temporada de invierno que bien mencionaste. La idea es comenzar con un turismo local, con un turismo nacional y recién después trabajar en lo que es el movimiento entre provincias. Sí, definitivamente esa sería la línea de trabajo. Primero provincia, puerta de las provincias para adentro, después con movimiento interprovincial en aquellas provincias en donde esto sea posible. Entiendo que para Cava y para provincia de Buenos Aires, o lo que es AMBA, va a ser más complicado, es lógico, pero hay muchas provincias del interior que no deberían tener ningún inconveniente en tener circulaciones entre esas provincias, y esto motorizaría un recupero de la actividad económica a partir de no solamente tener los habitantes de la provincia en cuestión, sino los de las provincias vecinas. Así que me da la impresión de que el gobierno tiene que pensar seriamente en aprovechar este momento y avanzar. En su momento se hablaba de dos escenarios post pandemia. Uno era positivo, que hablaba de que el año estaba perdido, y otro negativo, en el sentido de que en 2 o 3 años es lo que tardaría la actividad en volver a su normalidad. ¿Esto es correcto? ¿Esto sigue en pie? Sí, esto sigue en pie. Esto sigue en pie. Hay mucho camino por recorrer en esa materia, y vamos a tener que transitar todavía el aspecto protocolar, o los protocolos que hoy están tan de moda, para ver realmente cuál es la forma de solucionar este problema que representa el COVID-19. Hay muchos escenarios a resolver, y hay muchas empresas vinculadas al turismo que van a tener que trabajar a un porcentaje máximo de su capacidad que no supere el 40 o 50%, con lo cual te imaginarás que muchas de esas empresas no van a poder sobrevivir. Si O antes sea, no no era, hay. ¿Cómo? no, si antes no era rentable, en este futuro escenario, nueva normalidad, va a ser muy complejo también. Sí, muy complejo. Hoy un hotel, por ejemplo, necesita un 50% de ocupación para llegar al punto de equilibrio, no para ganar plata, para llegar al punto de equilibrio. Así que imagínate si a la actividad hotelera le hacen trabajar, o la hacen trabajar con menos del 50% de ocupación, no sería una actividad rentable. Lo mismo ocurriría con las líneas aéreas, y lo mismo ocurriría con la gastronomía. Entonces, a partir de ahí, si esas son las condiciones, va a ser muy difícil que se pueda volver a abrir
con una lógica de por lo menos no perder plata. No digo de ganar, de por lo menos no perder plata. ¿Quién va a querer abrir una empresa sabiendo que todos los meses va a perder plata? La verdad que ese es el aspecto más difícil de resolver de aquí en adelante. Y si está trabajando en los protocolos, digamos, esta Sí, situación sí, se está trabajando mucho. El Ministerio de Turismo va a trabajar junto al ICTA, que vos sabés que es el Instituto de Calidad Turística Argentina, una fundación conformada por la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo. Y la idea es hacer un protocolo que tenga tantos capítulos como empresas prestadoras de servicios, esto es, o como áreas o rubros dentro del turismo. Y la idea también, y muy importante, es que el protocolo sea uno a nivel nacional. Que no caigamos en la tentación muy típica nuestra de tener un protocolo por jurisdicción, porque esto va a atentar enormemente contra las posibilidades de que la gente, sobre todo los connacionales, puedan viajar cómodamente entre provincias, porque nadie va a querer salir a la ruta con 3 o 4 protocolos en la guantera. Así no funciona y no va a funcionar nunca eso. Así que es muy probable que logremos un protocolo nacional, aplicable a todas las provincias, quizás alguna salvedad en algún caso puntual, más regional que provincial, pero totalmente contemplable y parejo en el resto de las cuestiones inherentes al protocolo. Te consulto respecto a lo que es este protocolo, esta nueva normalidad. A nivel de promoción también va a tener que haber un cambio, ya sea nacional como internacional. ¿Cómo crees o cómo pensás que hay que abordar las nuevas estrategias para seducir al turista extranjero? Más allá que hoy en día, por ahí en un futuro, la situación cambiara, puede llegar a favorecer los arribos. Mirá, es un buen tema. Yo creo que en este momento el aspecto más importante que tenemos que llevar adelante es sostener el éxito que ha tenido la Argentina en materia sanitaria respecto de la muy correcta forma, tanto del gobierno como de la sociedad, de entender lo complejo de la situación y de acatar las normas. Esto te da un posicionamiento a nivel internacional muy fuerte porque te permite mostrarle al mundo, como hoy está siendo vista la Argentina, como uno de los países en los que mejor se ha tratado el tema de este confinamiento y de estas medidas preventivas para evitar que justamente haya una propagación desmedida del virus. Y esto me lleva al siguiente punto. Nos vamos a hacer fuertes en la medida en que tengamos un protocolo que sea razonable, que sea aplicable y que fundamentalmente sirva para formar a los recursos humanos de las empresas prestadoras de servicios. Porque esta es la esencia del sentido del protocolo. El protocolo, lo que un turista va a buscar en un destino es que quienes vayan a atenderlo, quienes vayan a ser sus anfitriones, tengan y conozcan cuáles son las medidas que hay que tomar para los casos en los cuales surjan contratiempos. Y esto es clave. Y creo que en ese aspecto, si la Argentina define un buen protocolo, va a poder salir a comercializar y a promocionar su destino, que siempre estuvo entre los más lindos del mundo, también como uno de los destinos más seguros del mundo. Y después la otra ventaja que tiene que explotar la Argentina, me parece a mí, es justamente la enorme superficie que tiene. Entonces Argentina es un lugar que tiene la facilidad de no tener o no estar expuesto a la masividad, a tener permanentemente lugares completamente desbordados de gente, con todo el riesgo que eso supone, sino todo lo contrario. Así que creo que hay muchas herramientas interesantes que puede desarrollar la Argentina en estos momentos. Hoy cotizar, armar un tarifario es imposible, ¿no es cierto? Hoy no tiene sentido.
no es que sea imposible, no tiene sentido. Hasta tanto no se defina algo concreto. A ver, la medida de ANAC de impedir las ventas hasta el 1 de septiembre. Yo entiendo que golpea fuertemente a las líneas aéreas, pero también entiendo que no tenía ningún sentido que una línea aérea pueda vender un pasaje para el 4 de junio cuando ni siquiera está previsto abrir los vuelos. Entonces, o sea, una cosa es, déjame la posibilidad de hacer caja, y otra cosa es cualquier cosa. Porque después te estás planteando un escenario en el cual la línea aérea no devuelve el dinero, el agente de viajes queda en el medio si es que intervino, y la ley de defensa del consumidor acá es demasiado compleja como para resolverla. Ese es un tema que yo entiendo que ha afectado mucho a las líneas aéreas, pero también creo que no ha habido de parte de muchas líneas aéreas una buena respuesta en términos de cancelación y devolución de dinero. Y bueno, una cosa también produce la otra. Así que ojalá este 1 de septiembre que propuso ANAC se adelante al 1 de julio y bueno, y se pueda empezar las líneas aéreas puedan empezar a vender y a tener perspectivas reales de volver a viajar en lo más prontamente posible. Tocaste el tema cancelaciones, devoluciones. Hoy en día es un tema que entiendo que les preocupa mucho al sector privado, a las cámaras empresariales. La intención del ministerio es una resolución conjunta, pero lo ven muy difícil. ¿Vos creés que hay posibilidades de suspender las devoluciones por lo menos por 180 días? Sí, sí, sería, pero no entiendo por qué todavía no ha salido esa resolución, porque estábamos todos de acuerdo en que podía salir y tenía que salir. Es absolutamente lógico y tiene mucho de cuidar a todos. Porque si vos sos un turista que me compraste a mí una estadía qué sé yo, en cualquier destino del país, o me compraste excursiones, o me compraste un viaje completo, yo no te lo puedo dar porque estamos en confinamiento, y vos me exigís la devolución de la plata, puede ser que yo termine quebrando, si todos a los que le vendí boletos o servicios piden el reintegro del dinero. Si esa situación se produce, mi quiebra es tu no cobranza. O sea, si yo quiebro, vos no vas a cobrar, eso es seguro. Ni Ahora, viajar si en yo un futuro. quiero, ¿cómo? Ni siquiera viajar en un futuro tampoco. Ni siquiera viajar en un futuro también, exactamente. En cambio, si yo entiendo la situación y digo, señores, acá este es un problema, acá hay una cosa que es fundamental. Nadie creó este problema. Es decir, si el turista no puede completar su viaje, si la gente de viajes no puede devolver el dinero a gente de viajes o prestador de servicio, o lo mismo a la línea aérea, todos tenemos que entender que somos parte del problema. Entonces, las líneas aéreas deberán flexibilizar las condiciones de cambio de fechas. Los pasajeros o turistas tendrán que entender que no pueden pedir la devolución de la plata porque no hay quien se la pueda devolver, y tendrán que cambiar la fecha, y las empresas prestadoras de servicios, bueno, ya bastante problema tienen con estar cerrados y generar cero ingresos, como para además sumarle un problema más, como podría ser la cancelación con devolución de dinero. Así que estoy sorprendido de que no haya salido esa medida todavía, porque realmente lo hablamos con el Ministerio de Turismo, y lo hablamos con los diferentes actores y protagonistas de la actividad turística, y todos coincidíamos en que era indispensable y que no había razón para no hacerlo. Entiendo que saldrá en los próximos días. Es cierto que el aislamiento nos produce un nivel de ansiedad fuerte. Han pasado pocos días, son muchos días de aislamiento, 50, pero son pocos días para una pandemia tan grande y que ha impactado tan fuertemente en todo el mundo. Te hago las dos últimas y te agradezco Vamos. nuevamente la atención. Son cortitas. La primera tiene que ver con lo que es la flexibilidad nuevamente de la cuarentena. ¿Cómo crees que va a pegar en el takeaway de los bares? Por ahí si los hoteles pueden llegar a tomar reservas. ¿Crees que puede entrar por ese lado hoy en día la buena noticia para el turismo? Y algo de eso tiene que haber.
porque si vos la flexibilización de la cuarentena das espacio a que muchos rubros puedan trabajar, muchos de esos rubros probablemente requieran o necesiten de hotelería y a partir de ahí empieza a girar la rueda. Lo mismo con el tema de la gastronomía. Si vos, si la ciudad de Buenos Aires, a modo de ejemplo, empieza a recibir un caudal de trabajadores que vienen o del interior del país o que vienen del conurbano y empieza a moverse, a motorizarse un poco más la actividad económica, sí o sí va a hacer falta lugares donde esa gente pueda almorzar. Pues tampoco es posible pensar que todo el mundo va a venir con una vianda y lo veo difícil. Pero también entiendo que justamente el principal temor del gobierno es abrir espacios, abrir la posibilidad de que en espacios cerrados se trabaje. Pero ya te digo, yo creo que si hoy están habilitados los deliveries y muchas empresas o muchos locales gastronómicos se han volcado a eso, porque aunque sea le genera un 15% de movimiento o de ingresos comparativamente con lo que significaba toda la operación, quizás abriendo los restaurantes o los bares al 40%, en vez del 15% puedan facturar un número ya cercano a un escenario mucho mejor para ellos que el que tienen hoy en día con solamente el delivery. Ahora sí le hago la última, Aldo, y tiene que ver con un mensaje que espera, obviamente a partir de su conocimiento, de sus negociaciones con el Ministerio, también con el sector privado, con las esferas del gobierno. ¿Qué nos puede comentar de acá al futuro inmediato de la actividad? Mira, al margen de lo negativo que fue el panorama que hemos analizado, negativo lamentablemente porque es la realidad, estoy convencido de que la actividad del turismo va a salir fuertemente beneficiada de todo esto. El confinamiento nos ha mostrado lo valioso que es tener la posibilidad de viajar. La actividad del turismo es una actividad que llegó y se instaló fuertemente en las economías de los principales países del mundo para quedarse, para no salir nunca. La gente nunca va a dejar de viajar, eso está claro como el agua. Y vamos a transitar esta etapa con un nuevo ordenamiento, con un nuevo modo de vida, pero creo que el turismo va a salir fortalecido de esta situación, por lo menos el turismo de todas aquellas empresas que logren transitar este momento tenebroso y que logren poner su empresa en funcionamiento apenas lo habilite el gobierno. Perfecto. Bueno, Aldo, agradecemos mucho la atención y queremos que la próxima sea por lo menos en directo con Ojalá. distanciamiento permitido. Ojalá que sí, Marcos. Gracias y estamos en contacto. Adiós.